Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de este podcast que se llama Fortaleciéndote, donde nos estaremos tomando una taza de té de fortaleza. Y para este proyecto me acompaña mi querida amiga Laura Rojas, quien es psicóloga. Laura, muchas gracias por haber aceptado esta No, invitación. Para mí es muy importante tu participación porque tus conocimientos, tu experiencia en el tema es muy valioso para lo que vamos a estar dando a conocer, sobre todo para las mujeres que necesitan esa información. Y pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. muchas gracias a ti, Liz. Gracias por considerarme en este proyecto. Gracias por invitarme a tomar estas tazas de té de fortaleza que hoy inician y que seguramente será algo que va a impactar y a llegar a muchísimas mujeres. Pues estoy muy emocionada de este proyecto porque originalmente nace de una oportunidad que tuve de escribir en una columna en un periódico allá en mi tierra que se llama El Chiltepín. Ahí estuve escribiendo y nace la idea de fortaleciéndote precisamente para dar una fortaleza a las mujeres. Pero dentro de, de esas redacciones me doy cuenta que falta esa parte de la experiencia y de la preparación que tú tienes. Es por eso que me nace la idea de manejar estos podcasts, pero con tu presencia, con tu participación, por esa amplia carrera que tienes de experiencia, de conocimientos. Y pues porque sé que vamos a poder dar mensaje. Ahora también la idea es invitar a más personas a aportar con una de sus experiencias y pues irnos tomando así una taza diferente cada emisión. Me gustó la idea que tenías en un inicio, que fue el, el que no solamente fuera como, bueno, vamos a sentarnos a hablar y ya, ¿no? Sino que para ti siempre ha sido un compromiso y una responsabilidad la forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? Y Definitivamente. entonces el que hubiera una experiencia detrás de esto, pues eso es muy, muy importante para que lo que transmitamos lo hagamos con mucha responsabilidad. Entonces yo agradezco mucho esa visión tuya y a mí me da mucho orgullo también poderlo compartir contigo porque te conozco desde hace muchos años, ¿no? Ya bastantitos, ni decimos porque se notan los años, pero tú llegaste en algún momento en una institución en la que yo trabajaba, pero como gestora, ¿verdad? O sea, tú habías ya, de alguna manera, ibas saliendo de tu problemática, ya te sentías fortalecida, ya estabas empoderada y ahora sentías que tenías que ayudar a alguien más y recuerdo mucho eso y me contactaste por un correo electrónico y luego fuiste a la institución y de ahí surgió como esta amistad y este trabajo Sí. juntas, lo cual a mí me da mucho gusto y que hoy pues podamos hacer algo, ¿no? Desde, como lo dijimos en nuestro anuncio, desde la experiencia y desde el conocimiento para que muchas mujeres se puedan beneficiar de este podcast. Sí, la verdad es que realmente es tanta las ganas, la necesidad de dar a conocer a las demás mujeres, a las mujeres que están viviendo una situación similar o que les pueda servir la información que les podamos dar. Pues mucho platicamos de cómo queríamos que fuera esto, de repente pensar que era como algo muy sencillo de hacer y no es tan sencillo. Eh, pero llegábamos a un acuerdo, ¿no? Y hemos llegado a un acuerdo en ese sentido de qué es lo que queremos, ¿no? Y que finalmente, como dice el nombre de Fortaleciéndote, es cómo sacamos esas partes, esas fortalezas que muchas personas han tenido a lo largo de cualquier situación que han vivido. Y que en este podcast podamos hablar desde la experiencia de cada quien y de cada persona que se vaya a sumar, ¿verdad? También, Exacto. también a Ujú, este podcast, ujú. pero sobre todo saber qué les ayuda, cómo lo logran, qué, qué pueden aportar, aunque cada proceso es distinto. Me encantó que pudiéramos llegar al acuerdo de decir, bueno, vamos a hablar de historias Ujú. de mujeres sobrevivientes, resilientes, que tuvieron fortalezas y que desarrollaron otras tantas a lo largo de los años para poder salir adelante.
y que también nos compartan eso, ¿verdad? Su historia, que la mayoría de veces son historias muy tristes y difíciles, pero que también nos compartan cómo es que lo logran. Y me pareció genial que empezáramos esto con tu historia, ¿verdad? Porque eres una mujer fuerte, valiente, eres una sobreviviente de violencia. Admiro mucho todas esas fortalezas y creo que es bien importante que las demás mujeres lo puedan ver. Entonces, ¿cómo ves, Liz, si nos platicas tu historia, pues con esta persona, ¿verdad?, que te violentó durante muchos años? ¿Cuándo inició? ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Y cuáles fueron como esos tipos de violencia que te tocaron a ti vivir en carne propia? Fíjate que voy a tratar de hacer un resumen de la situación, porque obviamente son muchos años de lo que estamos hablando. Y todo empieza, primero te quiero decir que yo era una niña, yo fui una niña muy feliz. Soy la última de los 4 hermanos, somos 4 hermanos, yo soy la más pequeña, consentida por mis hermanos, consentida por mis papás, aunque mi mamá decía que ya no consentía, sí, me consentía. Mis primos, mis amigos, muy amiguera, tengo todavía muchas amigas, o sea, que incluso seguimos en contacto desde entonces, gracias al bendito Facebook, nos pudimos reencontrar. Entonces, una niñez, una juventud feliz, pero llega el momento en que llega a mi vida esta persona, que no me doy cuenta en qué momento toma control de mi vida. Nos hacemos novios y el noviazgo fue lleno de celos, pleitos, enojos. Llegó el momento en que tuvimos que ir a terapia psicológica. El noviazgo duró 3 años. En ese lapso hubo un momento que tuvimos que ir a terapia. La psicóloga me dijo, Liz, no te cases. Y yo dije, está enamorada de él. Para que, o sea, así de que somos cuando estamos viviendo una situación, ¿cómo podemos llegar a pensar, a echarle la culpa a otra persona, pero no aceptar lo que estoy teniendo? Entonces, llega el proceso, lo que es el noviazgo, llega el momento en que nos casamos, y obviamente, si en el noviazgo había violencia, en el matrimonio fue peor. Y yo siempre le decía que cuando yo me casé, que yo firmé el acta de matrimonio, yo firmé el contrato de compra de la vaca. Le dije yo, haz de cuenta que compraste la vaca, porque ahí él ya era dueño de mí. Él tenía el poder y el control sobre mi persona. Sí, claro, eso en nuestra cultura es un patrón muy común en donde, pues, obviamente los hombres al ya sentirse, pues, que han alcanzado como su objetivo con cierta seguridad, pues incrementan, ¿no? Porque ya había red flags, ya había violencia, pero incrementó, como tú dices, ¿no? Ahí ya fue como... O sea, ese típico de que va a cambiar, no cambia, empeora. O sea, realmente no cambia, empeora. Entonces, está la violencia en el matrimonio. Empieza la violencia, o sea, lo que era desde el noviazgo era la violencia psicológica. En el matrimonio incrementa la violencia psicológica. Pero después viene la violencia económica y sí llegó a haber violencia física. Esa fue menos, porque obviamente la violencia física sí me daba cuenta que me lastimó y entonces ahí es donde yo incluso me defendía. Pero la violencia psicológica yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Oye, Liz, ¿y cuánto tiempo duró estas violencias? O sea, viviendo con él, ¿cuánto tiempo duraron estas violencias? Ay, Laura, fueron 4 años de noviazgo y 14 años de casada. Wow. 18 años en total, aunque usted no lo crea. 18 años. Y fue muy difícil de hacer. Demasiado. O sea, sí, toda una gran parte de tu vida. Gran parte de mi vida. ¿Cuál fue para ti el momento más crítico? El más difícil, Se me hace que fue cuando me di cuenta de lo que estaba viviendo. Cuando yo me doy cuenta que eso es violencia, porque normalmente no lo sabía. Cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo violencia y cuando me doy cuenta que es tal mi situación que llega el momento en que yo quiero atentar contra mí. Entonces ahí viene donde mi psicóloga me canaliza con un psiquiatra y realmente lo recomiendo ampliamente porque eso fue lo que a mí me ayudó, porque yo ya estaba consciente que yo acepté la ayuda del psiquiatra, yo llego a mi terapia porque yo estaba consciente que lo que yo iba a hacer no era normal. Incluso mi terapia duró poco y me dijo que fue porque era yo la primera persona que llegaba por su propio pie.
que normalmente llegan en contra de su voluntad. Y sí me gustaría que quedara ese mensaje de que el psiquiatra no es porque estés loco o porque estés loca. El psiquiatra es porque necesitas ayuda y necesitas ya una medicación. Claro. Y una medicación controlada y bien, que saben cómo deben de llevarla. Entonces, yo creo que esa fue mi parte más difícil. El Sí, darme cuenta que, estoy viviendo esto. claro, y qué importante es también lo que hizo tu psicóloga en su momento, que fue como esa canalización a Sí, otro especialista, sí, porque también como psicoterapeutas tenemos que saber cuál es nuestro límite, ¿verdad? Que va a exacto. haber cosas en las que Ujú, propiamente la terapia no te va a ayudar porque están apareciendo otras situaciones que pues ameritan otro tipo de tratamientos, ¿verdad? ujú, Y que pues finalmente en tu caso pues te salvó la vida. sí, sí, era muy fuerte mi depresión, era muy fuerte. Entonces, realmente a tiempo se le puso un alto. Entonces, vemos muchas cosas que están sucediendo ahorita en la sociedad porque no se están atendiendo a tiempo. Y es necesario, date cuenta, si tienes una situación, rápido busca la ayuda. Y no es que estés loco, no es estar loca, es necesitar la ayuda de que alguien, un especialista del conocimiento, te va a dar las herramientas para que logres salir adelante. Claro. Yo siempre les hago, por ejemplo, una recomendación y les digo, a la mínima sospecha que tú tienes de decir, esto no me hace sentir bien, esto me parece que no está bien, ahí hay que buscar leer, hay que buscar la opinión de un profesionista, ahí, ¿no? Ujú, Si pudiéramos tener ese autocuidado con nosotras, pues obviamente que sería muy diferente la situación para muchos, porque no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Que lo vas dejando como pasar, aunque sabes que hay algo aquí ujú. dentro de ti que te dice, oye, eso no está padre, oye, eso te está haciendo sufrir, ¿verdad? Y en tu caso, imagínate, o sea, 18 años, 18 años. porque desde Ujú. novia sabes que algo no estaba bien, ¿no? Tan es así que hasta terapia fueron a dar y todo. Sí, Entonces, lo vas dejando pasar, ¿no? Y entiendo perfecto que desde la normalización, ¿no? Y desde el que también a veces te digan, no, es que así es, el matrimonio es difícil, hay problemas, ¿no? Pero bueno, hay de problemas a es que te problemas. domina de tal forma, o sea, llega el momento en que la Claro, persona la que conoces manipulación, te imagínate manipula. para que pudieras estar Sí, 18 años, pues 18 sí, una años. persona Ujú. que influyó muchísimo en ti. Pero además, después de que me sacan de mi casa, Bueno, esos 18 platícanos años, eso, a ver, ¿cómo termina finalmente esto? O sea, ¿cómo tú le empiezas a dar terminación a la no, pues relación? tengo que buscar ayuda psicológica, tengo que buscar ayuda legal y tengo que buscar ayuda espiritual. Para mí la ayuda espiritual fue lo más fuerte porque realmente yo me aferré a mi Dios y Él fue el que me dio esa capacidad de poder dar los pasos adelante. Yo siempre digo que esa fue mi fortaleza más grande, pero tuve que recurrir a las tres, sola no podía. Ok, pero cuando tú terminas ya la relación es, te vas de tu Ah, casa, se va no, él, ¿cómo no, a pasa? mí me sacan con mi hijo de mi casa y me depositan en una casa X. Ahí vivo otra violencia Institucional. institucional. Que gracias a Dios, gracias a todos los movimientos que ha habido de mujeres que han buscado ayuda para la mujer, ya hay muchos cambios. Ahorita en lo que he estado conociendo, que he estado viéndolos, porque yo no me he soltado de esos grupos, veo todas las reformas que se están haciendo y precisamente son reformas que han metido mujeres que están viendo y ya todo eso ya se ha ido sanando. ¿Tú de qué año estás hablando cuando empiezas tus En el trámites? 2000, me sacan en el 2010 de mi casa. Sí, claro. Apenas había pasado unos años de la ley de acceso a una vía libre de violencia, o sea, Ujú. estaba prácticamente en pañales En, el tema del en acceso. pañales. Si aún así, hoy por hoy, tenemos situaciones bien graves Ujú. de violencia, ¿no? O sea, hoy por hoy todavía nos falta mucho, hay mujeres que no tienen ese acceso a la justicia, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas, pero en aquel entonces, o sea, me trato de trasladar que uno ya estaba en esos temas en aquel tiempo y Vivías la violencia de nuevo, pero ahora de aquel lado. sí, sí sigue pasando, pero digamos que hoy, Pero ya hay leyes que te claro, protegen. por supuesto, o O que sea, se ya, hacen valer, ¿no? exacto. Pero en aquel entonces te debe haber tocado duro, ¿no? Te, Y tenía este toda la error, libertad. ¿no? Que cometió esta persona que te estaba ayudando desde una institución, Ujú. pues sí,
sí terminó perjudicándote, ¿no? mucho. Después, Liz, después de esa separación, porque a ver, yo sé perfectamente que la violencia no termina ahí, no termina con el decir me voy de mi casa, quiero el divorcio, no termina ahí. ¿Cuántos años te persiguió esa violencia que hoy ya está también dentro de la ley, ¿verdad? Que es esta violencia vicaria, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te persiguió esa violencia? Pues duró 10 años más. 10 años más donde hubo persecución, yo tuve que salir huyendo con mi hijo a Ciudad Victoria, él iba a Ciudad Victoria a seguir, nos seguía, él ve la forma de hacerme saber que él sabía dónde yo vivía, donde yo me siento que, no, ¿sabes qué? Ahora vámonos, me voy a mi tierra, me voy con mi hijo a mi tierra, mi mamá nos acompañaba, ella fue mi apoyo para con mi hijo, y ya estando en mi tierra, pues llega el momento en que mi hijo era muy infeliz porque mi hijo era de Monterrey y es una vida muy diferente de una metrópoli a un pueblo, realmente es un pueblo muy chico. Entonces él no estaba acostumbrado a esa y me insistía que él quería regresar a Monterrey. Además, sus primos los extrañaba de toda la vida. Entonces, en una ocasión, Laura, estando enfrente de la computadora, así de que, mi Dios, ¿por qué me siento por qué me regresaste aquí? O sea, yo enojada porque me había regresado a mi tierra, porque yo veía la situación en la que estaba, y sobre todo por mi hijo. Entonces, así de que me sale en el Facebook, a veces es necesario regresar a tus raíces para recuperar a la persona que te robaron. Me llegó ese mensaje así de que, órale, ya entendí. Y efectivamente en ese momento me analizo y veo que soy otra persona completamente distinta a la que llegó. Que efectivamente el haber yo regresado a mi tierra, con mi gente, al ambiente donde yo crecí de niña, donde yo estuve, donde yo me formé, me había dado esa fortaleza que yo necesitaba. Okay. Entonces yo me había tomado mi té de familiarización, mi té de amistad, mi té de confianza, de volver a recuperar, como decía la nota, esa persona que me habían robado, que me habían arrancado. Y es cuando yo decido, vámonos, hijo, vámonos de nuevo a Monterrey. Regresamos a Monterrey, inmediatamente me llega mi primer denuncia, porque él tenía derechos, él no tenía obligaciones, él tenía derechos de convivencia. Llegamos al juzgado y ahí es cuando yo me doy cuenta. Cuando lo ves. Cuando lo veo, ahí es cuando yo me doy cuenta. Cuando ya ves que ya no le tienes ya miedo, no soy la misma, ya no te produce ya no te tengo todas esas miedo. cosas que antes te producían. Ahí para ti, ¿será que como termina ya? ¿O te liberas completamente No, de no, eso? porque yo todavía traía muchas llagas internas que yo todavía tenía que sanar, porque yo no podía salir adelante económicamente. Yo en los trabajos tenía problemas, o sea, todo mundo me hacía, o sea, eres víctima, sigues siendo víctima según tú, de Claro. todo mundo te hace, No, todo mundo te trata mal. Y tiene mucho sentido y mucha razón después de 20 y tantos años, ¿verdad? De estar en sometida, ¿no? Siempre. No, y es que ahora sí que te acostumbras a ser víctima, víctima. Y aunque yo ya estaba en una situación muy diferente a cuando yo salgo, empezamos nuestro recorrido de nómadas, aún yo todavía estaba dañada. Tenía que trabajar todo eso. Fue un proceso muy difícil, la verdad, y de veras, es algo que tenemos que entender, que me encantaría que entendieran las mujeres, que no es fácil, sobre todo si yo siendo consciente de que tenía la problemática, porque primero acepté que tenía un problema. Entonces, y empecé a buscar, nunca me di por vencida. Siempre yo decía, tengo un problema, yo sé que no estoy en donde yo merezco estar. Y yo veía una línea donde yo decía, ok, sí, ya conozco, ya estoy creciendo, voy creciendo, pero hay una línea que tengo que cruzar. Cuando yo cruce esa línea, entonces ya la libré. Y, o sea, ya no había la situación con él, incluso ya nos habíamos divorciado, pero yo todavía seguía batallando conmigo misma. Claro. Claro, porque además se queda un tema, pues, de trauma, ¿verdad? Sí. Y que hay que trabajarlo para poderlo ir sobrellevando, Y ¿no? ¿sabes algo? Que me acostumbré a decirme cosas feas, a yo misma, qué tonta, Sí, que no sé claro. qué, cosas negativas. En tantas pláticas, en tantas conferencias que me metí, porque fue lo que busqué. Yo sé que quien está allá es porque te está transmitiendo un mensaje y yo lo quería tomar. Me meto a un grupo de empresarias con la intención de aprender de ellas.
Y de ahí yo me aferré, y lo bonito fue que todas me abrazaron, me acogieron con mucho amor. Fueron sororas Fueron contigo. sororas, y han sido sororas, y siguen siendo sororas. Sí, es que es bien importante en un tema así las redes de apoyo, ¿no? Sí, Siempre van a ser muy importantes en cualquier problemática que tengamos como personas, el que podamos contar con alguien, el que nos puedan echar la definitivamente. mano, va a ayudar muchísimo a que podamos ir resolviendo la situación de una manera más favorable, ¿no? Porque al final es un proceso que es tuyo, Sí, sí. definitivamente. Y te digo, cuando yo cruzo esa línea, es cuando dije, ahora sí, me toca ayudar. O sea, de todo ese proceso que yo tuve que vivir, lo tuve que sentir, experimentar y saber qué se siente, porque también te topas con quien obviamente no ha vivido una situación similar o no tiene ni idea de lo que es vivir esto, y tranquilamente te señala y te dice, ¿cómo permites que te traten así? ¿Por qué? O sea, eso también Pues es los muy, juicios, ¿no? los O sea, juicios. los juicios, al final de cuentas, si Ujú. vivimos en una sociedad que te está enjuiciando todo el tiempo y que en el tema de violencia todavía con ideas como de les gusta a ustedes estar ahí, ¿no? O Exacto. sea, tú tuviste ¿Sí? la culpa porque no hiciste nada. Y no, porque hay muchos procesos psicológicos que están ahí implícitos en el tema de la violencia, Y, que pues no solo que alguien venga y te diga, vete de ahí porque estás sufriendo violencia, ¿verdad? Es y, algo es mucho más complejo. Yo creo que eso también es bien importante que lo podamos entender, que es un proceso mucho más complejo de los juicios que a veces la gente se genera o se forma, ¿no? y que duele mucho, o sea, realmente tenemos que entender que cada vez que nos ponemos de la cachucha de justiciero, de juez, estamos haciendo mucho daño. O sea, a mí me tocó sentir ese, esa parte donde, pero ¿cómo pudiste? Porque no me daba cuenta, o sea, pero eso ya lo entiendo ahora y ya no me afecta. Claro. Pero ¿qué aprendí? Que yo también debo de cuidar cómo me dirijo con las demás. Sí, claro. Lo que la demás gente opina tiene mucho peso, definitivamente, a la hora que una mujer toma una decisión o no la toma, ¿verdad? Ujú. O no la tomo. Y eh, se vuelve difícil, ¿no? Cargar con todo ese peso cultural, ¿no? que tenemos. Pero pues tú lo lograste, ¿no? Eso es como, en esta historia es lo más importante, todas esas cosas que has podido, a las que te has podido reponer, ¿no? Ujú. Esa resiliencia eh, que has tenido y que te ha ayudado ha sido muy importante, ¿no? Entonces, pues tu historia, pues es una historia difícil, ¿verdad? Que no entramos en detalles porque creo que no es necesario irnos hasta ese punto para saber que ha sido difícil, para saber que te has tenido que sobreponer muchas veces, Sí. ¿no? La verdad que hoy me da a mí mucho gusto formar parte de esto y que lo haya escuchado, ¿no? Completo por primera vez también, porque pues como amigas que nos conocemos de mucho tiempo, pues ha sido como en partes o ciertas situaciones, pero hoy, igual que todas, pues estoy escuchando muchas cosas por primera vez y te admiro más. Sí, te admiro todavía mucho más por esa fortaleza. ¿Cómo ves si para ir cerrando este primer programa, este primer capítulo de nuestro podcast, pues les damos algunos test de fortaleza a a quienes nos vean? ¿Qué test te tomaste tú de fortaleza? ¿Cuáles son Fueron esos que muchos. identificas? Pues las fortalezas que te puedo decir, que les puedo decir, son, primero que nada, las redes de apoyo. Para mí es bien importante todo lo que han sido para mí los grupos de mis amigas, los grupos en los que me he metido, mis amistades desde niña, de toda la vida.
mi familia, mi mamá, fue o sea, realmente ha sido esa fue una fortaleza muy grande, definitivamente, para mi situación. También una fortaleza muy fuerte que fue, pues, la espiritualidad. Realmente yo me aferré a Dios y en verdad se los recomiendo, que es lo mejor que pueden hacer en quien crean, porque obviamente yo entiendo que cada quien tiene su creencia, en quien crean aferrarse, porque eso es lo que a mí, eso me dio mucha fuerza interna y sobre todo que eso fue lo que me impidió que yo me hiciera daño y que incluso hiciera daño a los demás. Entonces, Dios realmente fue un punto muy importante para mí. Entonces, esa fortaleza de espiritualidad fue Clave. clave. La gratitud también ha sido una fortaleza. Realmente el ser agradecido te llena de bendiciones, más que nada. Y doy gracias primero que nada a Dios por todo este proceso, porque de verdad, Laura, yo agradezco mi vida. O sea, toda experiencia que viví, que sí hubo tropiezos, que hubo dolor y todo lo que tú quieras, pero agradezco mucho eso, porque ahora veo a la mujer que soy. Entonces yo agradezco todo eso porque si no, no tendría yo una experiencia, no tuviera yo la vida que tengo ahora. Entonces, la gratitud definitivamente ha sido una fortaleza. Sí, y bien importante que podamos identificar lo que nos fortalece, porque es algo que se sigue trabajando, ¿no? Que no es como, Es ya me sirvió en este momento, ya no lo voy a usar, sino que son cosas que se tienen que seguir trabajando y definitivamente. fomentando, ir ampliando todas esas fortalezas, Sí, porque a veces uno, ay, pues yo no tengo eso. Eso también creo que es muy importante que quienes nos están viendo y quienes escuchan este podcast, estas mujeres que de repente dicen, no sé, creo que mi vida no va a pasar de gris a algo de colores, sepan que pues las fortalezas se trabajan y que sí, si entonces yo no tengo la de la gratitud o si yo no tengo la de red de apoyo o si yo no tengo, pues hay que trabajarlo, ¿verdad? Y lo van a obtener, que no haya una desesperanza en ese sentido, porque todo esto es como la resiliencia, algo que se trabaja, ¿no? Entonces, lo importante que podamos transmitirles a otras mujeres de decir, a ver, hay muchas cosas que puedes hacer. Fíjate que te voy a agregar otra fortaleza más, la Dime. fortaleza del perdón. Para mí fue también base, muy importante, porque tienes que perdonar. Primero que nada, me perdoné a mí misma por Súper haber importante. permitido que pasara en mi vida lo que pasó. Esa fue el primer perdón, perdonar a quien me hizo daño, porque realmente no puedes vivir con ese coraje o con esa sensación. Y no debes, porque al final de cuentas es algo que te estás haciendo a ti misma Sí, y que entonces no te deja avanzar, no te deja ser feliz, no te deja ser plena. Por eso hoy eres una mujer feliz, una mujer plena y definitivamente. pues un ejemplo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Les pedimos que nos apoyen, que le den suscribir en los canales que van a estar aquí abajo en los comentarios y que nos sigan Nos vemos en el siguiente capítulo de fortaleciéndote. Fortaleciéndote.